Capítulo 7. Rentas exentas de trabajo. Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal reglamentaria, con excepción de los siguientes. 1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. 2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. 3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador. 4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantía, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 UETs. Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de 350 UETs, la parte no gravada se determinará así: salario mensual promedio entre 12.462.450 y 14.598.870 VTs, 350 y 410 VTs, parte no gravada el 90%. Salario mensual promedio entre 14.598.870 y 16.735.290 VTs, VT 410 VT y 470 VT, parte no gravada del 80%. Entre 16.735.290 y 18.871.710 VT, 470 VT y 530 VTs, parte no gravada del 60%. Salario mensual promedio entre 18.871.710 y 21.008.130 VT, 530 VT y 590 VT, parte no gravada del 40%. Entre 21.008.130 y 23.144.550 VTs, en VT, 590 VT y 650 VT, parte no gravada del 20%. De 23.144.550 en adelante, 650 VTs, el 0%. 5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año gravable de 1997. A partir del 1 de enero de 1998 estarán gravadas solo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 VTs. El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1.000 VTs calculados al momento de recibir la indemnización por el número de meses a los cuales ésta corresponde. Seguimos con el 6. El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. 7. En el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, se considerará como gasto de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será el 25% de su salario. 8. El exceso de salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional. 9. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario. 10. El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Parágrafo 1. La exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales. El excedente no está exento del impuesto de renta y complementarios. Parágrafo 2. La exención prevista en el numeral 10 no se otorgará sobre las cesantías
sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las pensiones. La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral. Parágrafo 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Parágrafo 4. Las rentas exentas establecidas en los numerales 6, 7, 8 y 9 de este artículo no estarán sujetas a las limitantes previstas en los numerales 3 del artículo 336 de este estatuto. Parágrafo 5. La exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días consecutivos o discontinuos menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Artículo 207. Exención de prestaciones provenientes de un fondo de pensiones. Las prestaciones que reciba un contribuyente provenientes de un fondo de pensiones de jubilación e invalidez en razón de un plan de pensiones y por causa de vejez, invalidez, viudez u orfandad se asimilan a pensiones de jubilación para efectos de lo previsto en el ordinal 5 del artículo anterior. Las prestaciones por causa de vejez solo tendrán este tratamiento cuando el beneficiario haya cumplido 55 años de edad y haya pertenecido al fondo durante un periodo no inferior a 5 años. No obstante lo anterior, no se exigirá el plazo de 5 años cuando el fondo de pensiones asuma pensiones de jubilación por razón de la disolución de una sociedad de conformidad con el artículo 246 del Código de Comercio. Artículo 207-1. Exención de cesantías pagadas por fondos de cesantías. Cuando el fondo pague las cesantías, estas serán exentas de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 206. Artículo 207-2. Otras rentas exentas. Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos con los requisitos y controles que establezca el reglamento. Numeral 1 y 2 derogados. 3. Numeral 3. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los 15 años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley por un término de 30 años. 4. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y o amplíen dentro de los 15 años siguientes a la vigencia de la presente ley por un término de 30 años. La exención prevista en este numeral corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y o ampliación del costo fiscal del inmueble remodelado y o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana y la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y o ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será necesario la certificación del Ministerio de Desarrollo. 5. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio de Medio Ambiente o autoridad competente conforme con la reglamentación que para el efecto se expida por un término de 20 años a partir de la vigencia de la presente ley. Numeral 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se encuentran derogados. Numeral 12. El pago del principal, intereses, comisiones y demás rendimientos financieros, tales como descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general lo correspondiente a rendimientos de capital o a diferencias de este valor presente y valor futuro relacionados con operaciones de crédito, aseguramiento, reaseguramiento y demás actividades financieras efectuadas en el país por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desarrollo pertenecientes a países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo específico de cooperación en dichas materias. Parágrafo 1. A partir del año gravable 2018, incluido las rentas exentas previstas en los numerales 2, 5, 8 y 11 de este artículo estarán gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios. Parágrafo 2. Las rentas exentas previstas en el numeral 12 de este artículo conservarán tal carácter.
Parágrafo 3. Lo aquí dispuesto no debe interpretarse como una renovación o extensión de los beneficios previstos en este artículo. Rentas exentas por derechos de autor. Estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta y complementario los ingresos que por conceptos de derechos de autor reciban los colombianos, personas naturales, por libros editados en Colombia hasta una cuantía de 300.000 pesos. Por año base 1983, por cada título o por cada año. Las ediciones del libro que ocasionen las exenciones a que se refiere el presente artículo deberán ser acreditadas por medio de los contratos de edición y el registro de propiedad de los respectivos títulos de derechos de autor. Los pagos de regalías y anticipos por concepto de derechos de autor hechos por editores colombianos a titulares de estos derechos residentes en el exterior estarán exentos de los impuestos sobre la renta y complementarios hasta por un monto de 300.000 pesos, valor año base 1983, en valor constante. Los giros a que haya lugar serán autorizados con la sola presentación del respectivo contrato de regalías debidamente autenticado. Artículo 209 y 210 derogados por la Ley 863 de 2003 y por la Ley 633 de 2000, respectivamente.